el punto rojo, esto es pino y esto es eucalipto, son dos especies que no son de acá, son especies exóticas. En Argentina tenemos más de 1 millón de hectáreas de monocultivos forestales y el 85% se concentran en la Mesopotamia, es decir, en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Esto se debe principalmente a la supuesta disponibilidad de tierras aptas para ser forestadas y también a las altas tasas de crecimiento que tenemos en esta región, que son comparadas incluso con otros países como Chile, que tienen un sector forestal muy fuerte. Pero bueno, esto sucede por algo que tenemos que hablar, es necesariamente conocer nuestros ecosistemas que habitamos, ¿no? Corrientes, que es este pequeño mapa que ven aquí, está formado por diversos ecosistemas que justamente se desarrollaron acá por condiciones particulares climáticas que hay en la región y del suelo, ¿no? Entonces tenemos humedales donde se encuentra, a ver si se ve, ahí va, es donde se encuentra los esteros de Liberá, el acuífero guaraní, que muchos deben conocer. También tenemos pastizales, espinal y bosques que acompañan por lo general cuerpos de agua como el río Paraná. Nosotras principalmente vamos a hablar de los pastizales porque son de los ecosistemas menos protegidos y a su vez de los más amenazados justamente por el avance de los monocultivos forestales. Perdón. Estos pastizales se caracterizan porque la disponibilidad de agua es la que rige quiénes van a crecer en esta región, ¿no? Entonces, como ven en estas imágenes tenemos plantas herbáceas, ¿no? Conocidas generalmente como pastos, que forman parte de la familia de las poáceas y que se desarrollan aquí, y hay un montón de especies que forman parte de estos ecosistemas, ¿no? A nivel mundial, como pueden ver en esta imagen representada por distintos colores, tenemos diversos tipos de pastizales a lo largo del mundo, ¿no? Y estos pastizales cubren hasta la 1/4 parte de la superficie terrestre. Bueno, estos pastizales, al igual que otros ecosistemas que por ahí estamos más acostumbrados a escuchar, como los bosques, también secuestran dióxido de carbono, y cuando este ecosistema está saludable, regula los ciclos de nutrientes y de agua, así como también evitan la erosión del suelo, y por supuesto todo esto nos permite a nosotros, permite la regulación del clima, y a su vez nosotros nos vemos beneficiados, por ejemplo, con el control de las inundaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, en Corrientes ya se perdió un 8% de los pastizales desde 1998 como consecuencia del avance de los monocultivos forestales sobre este ecosistema. Y en este ecosistema que les contaba, ¿no? caracterizado por estas plantas de pastos, han evolucionado un montón de especies diferentes de mamíferos, de aves, de ofidios, que solamente encuentran refugio, alimentación y sitio de reproducción en estos pastizales. Como ser el venado de las pampas, el aguaraguazú, el yetapá de collar, el tordo amarillo y la culebra pampeana. Entonces, si alguno de estos animales nosotros los ponemos en un bosque o en un monocultivo forestal, no va a encontrar ni refugio ni alimento. Pero a su vez, en todos estos ecosistemas que les contaba, tenemos 35 especies endémicas, es decir, solamente se encuentran en esta región del mundo. Y de esas 35 especies, el 65% habita los pastizales, es decir, que muchas de esas especies hoy en día están en peligro de extinción por la desaparición de este ecosistema, ¿no? Muy bien. En este punto es muy importante que comprendamos la diferencia entre un monocultivo forestal y un bosque nativo, ya que estas plantaciones son referidas muchas veces como bosques cultivados. Pero retomando lo que les comentaba Florencia, en el caso de un monocultivo tenemos una extensa plantación de una sola especie, que puede ser en Corrientes generalmente pino-eucalipto, que por las características propias de estas plantas y además porque se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos, no permiten la existencia de otras plantas o de animales en estas regiones. También es importante mencionar que además de que los monocultivos avanzan sobre los ecosistemas nativos, también fragmentan
y aíslan a los ambientes remanentes, digamos, los que quedan después, y interrumpen ciclos y actividades que suceden en estos sistemas, como ser la polinización y la reproducción de los animales. En cambio, en un bosque nativo, nosotros nos encontramos con un ambiente diverso, compuesto por más de 40 especies de plantas con distintos hábitos, como pueden ser árboles, hierbas, lianas, enredaderas, también helechos, que dan refugio y alimento a la fauna nativa. Bueno, cuando hablamos de los pinos y los eucaliptos como especies exóticas, nos referimos a que son especies que evolucionaron en otras partes del planeta, adaptadas a condiciones en esos lugares, donde interactúan además con la fauna que se encuentra ahí, a la que sí brindan alimento y refugio, y que además funcionan como controladores de estas especies. El pino, además de tratarse de una especie exótica, es una especie invasora. Esto quiere decir que tiene la capacidad de colonizar nuevos ambientes, como por ejemplo pastizales y humedales. Esto se da porque tienen una semilla que es dispersada por el viento, pudiendo llegar a alcanzar grandes extensiones. Llegan muy lejos y se las puede ver incluso dentro de áreas protegidas en la provincia. Todo esto que les comentaba tiene fuerte impacto en el ambiente a diferentes niveles, como por ejemplo a nivel del suelo se puede ver una disminución en los nutrientes como el calcio, el magnesio y el potasio, que además luego es muy difícil de reponer porque este suelo pierde también la capacidad de retener estos nutrientes. También se ve una disminución del carbono y del nitrógeno, que indica una pérdida de la fertilidad del suelo, y también que todo ese carbono que había sido retenido por los pastizales ahora es extraído del suelo. A su vez disminuyen las especies de fauna que se encuentran en el suelo, como microorganismos e invertebrados que se encargan de la descomposición, lo que lleva a la acumulación de toda esta hojarasca también en el suelo de estas plantaciones. Otro ciclo que se ve alterado es el ciclo del agua. Hay una modificación muy fuerte del régimen hídrico, como se puede ver en esta imagen. En las zonas donde hay plantaciones forestales se llega incluso a secar lagunas y esteros. ¿Y por qué se da esto? En los sistemas de pastizal, parte del agua que entra con la lluvia pasa a recargar los acuíferos y los cursos de agua. En cambio, cuando son reemplazados por los monocultivos forestales, gran parte de esta agua se pierde por evaporación a través de las hojas. Y a su vez existe un flujo inverso desde la napa subterránea hacia la superficie para abastecer las necesidades hídricas de estos árboles, con lo cual se profundiza el nivel de la napa freática, que es el agua subterránea. Estas plantas también tienen características que favorecen la propagación de incendios. Como les comentaba antes, la acumulación de la hojarasca en el suelo funciona como combustible, es material seco, las hojas, las ramas secas. También estas plantas exudan aceites y resinas que son inflamables, y a su vez la disposición homogénea y continua que poseen facilita la propagación del fuego. En cambio, los bosques nativos tienen un microclima húmedo que funciona como una barrera natural para estos incendios. Como se puede ver en esta imagen, esto corresponde a una plantación quemada y se puede ver alrededor los parches de bosque nativo intactos. Así llegamos al 2021 y 2022 con más de 1 millón de hectáreas quemadas en nuestra provincia, con la consecuente pérdida de vidas animales, de plantas y también de infraestructura humana. Bueno, a su vez, estos monocultivos, que como les decíamos, tienen esta característica, ¿no?, de que ser la misma especie en una sola plantación, también tienen individuos muy cercanos con poca variabilidad genética. Y esto, sumado a que de repente representan una gran cantidad de alimento para los herbívoros, sin las barreras naturales que hay en un monte nativo, como espinas o terpenos y sustancias químicas naturales de un monte. Además que en el bosque nativo
hay una gran diversidad de otros animales que interactúan entre sí, entonces terminan controlando naturalmente a los herbívoros, hacen que justamente estas plantaciones sean más favorables. En estas plantaciones es más favorable la infestación por patógenos como hongos o bacterias y también por herbívoros que son considerados plagas, ¿no? Pero que muchas veces hablamos también de animales nativos como hormigas. Entonces, necesariamente cuando se plantan de esta forma los monocultivos forestales, es necesario usar agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, para mantener, ¿no es cierto?, la producción. Pero a su vez, en los monocultivos de pino, o sea, específicamente de espino, se realiza la extracción de resina. Esos cortes que ven ahí, estos, son realizados por personas que, tienen que aplicar ciertos químicos, que son el ácido sulfúrico y el etafón, que son dos químicos que justamente hacen que exude más resina el pino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los agroquímicos pueden ser pesticidas, pueden ser herbicidas o puede ser cualquier sustancia química que en una sola dosis muy grande o en microdosis a lo largo del tiempo termine afectando a la salud del ecosistema o incluido obviamente la de los humanos, ¿no? Nosotras encontramos toda esta variedad de agrotóxicos que se usan en la industria forestal en Argentina. La verdad fue muy difícil encontrar información sobre Corrientes, pero esto es sobre Argentina y a mí me gustaría resaltar que aquí se encuentra presente el glifosato, que es un agrotóxico mundialmente reconocido por su potencial cancerígeno y que incluso está prohibido en muchos países del mundo. A lo largo de los años hemos visto cómo ha crecido exponencialmente el número de hectáreas forestadas en Corrientes hasta alcanzar las 516.000 hectáreas forestadas. Esto equivale a 55 veces la ciudad de Corrientes, donde antes habían pastizales y humedales, ahora hay monocultivos forestales. Mirando hacia adelante, también existe un plan estratégico forestal y foresto industrial que plantea aumentar esta superficie a 2 millones de hectáreas implantadas en Argentina. Sin embargo, dentro del mismo plan, esto para el 2030. Sin embargo, dentro del mismo plan se destaca la disponibilidad de tierras de alta productividad forestal en Corrientes, como se puede ver en este mapa indicado con distintos colores. En este mapa podemos ver las 500.000 hectáreas actuales y en este podemos ver la proyección de cómo se verían y qué ambientes ocuparían las 2 millones de hectáreas que se proponen, que además ha sido reiterado numerosamente en numerosas ocasiones por el gobierno provincial a través de los medios. Acá se ve cómo estas plantaciones van a terminar invadiendo principalmente pastizales, humedales, inclusive dentro de la reserva Iberá. Este plan también viene acompañado con propuestas y proyectos de inversión extranjera, de los que vamos a destacar dos que nos parecen los más alarmantes. En este caso, se propone instalar una planta de celulosa en la provincia de Corrientes, a la vera del río Paraná, para la producción de papel. Estas industrias utilizan grandes cantidades de agua, altas temperaturas y también altas cantidades de químicos para extraer la pulpa, la pasta de celulosa de los pinos y los eucaliptos, y tiene como consecuencia se vierten desechos a los ríos, a las lagunas y también gases tóxicos al aire. Otro de los proyectos de inversión extranjera que ya se está realizando acá en la provincia es el de las plantas de biomasa, ¿no? De generación de energía a partir de, en teoría, desechos de la industria forestal. Si bien esto se presenta como una solución a la crisis que actualmente está en el mundo con respecto a los combustibles fósiles, tenemos que prestar bastante atención cómo se realiza o cómo se produce esta energía, por lo menos hablando de esta región, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, esto lo que hacen es quemar desechos de la industria forestal para producir energía. Hasta ahí todo bien. Pero ya se sabe que en muchos lugares del mundo, en donde están estas plantas de biomasa, lo que realizan es
esta madera, estos pinos que vieron así plantados, los trituran en estos chips que ven acá, y esos chips son los que finalmente terminan quemando para la generación de energía, porque la demanda es muy grande de esta planta de biomasa. Entonces, ¿qué pasa? Al quemar se emite dióxido de carbono otra vez a la atmósfera, obviamente contribuyendo al cambio climático, ¿no? Y a mí me parece importante resaltar esto porque no sé si logran ver en la imagen del cartel que dice oxígeno gratis, zona de bosques, evitemos incendios, gobierno de Corrientes. Si bien, claro, si un árbol, todos desde el prácticamente jardín sabemos que capta dióxido de carbono, libera oxígeno. Pero ya vieron todas las consecuencias y todo el carbono que igualmente se pierde, a diferencia de lo que ocurre en un pastizal, ¿no? Y en este caso en particular es importante remarcar esto. Estamos captando dióxido de carbono, pero para otra vez echarlo a la atmósfera en un segundo. Entonces, como vimos en esta presentación, estamos ante una crisis ambiental en esta región, porque no solamente ocurre acá en Corrientes, también ocurre en Misiones y en Entre Ríos, como vieron. Y esto aparentemente va a seguir en aumento en los próximos años, si no es que cambiamos nuestra forma de vivir con la naturaleza. Entonces, nosotras pensamos y creemos que es necesario que ocurra un cambio, que es necesario que reconectemos con nuestras raíces, que veamos formas de producir la tierra, de trabajar la tierra en mayor armonía con los ecosistemas naturales que hay en cada lugar en particular, porque esto ocurre en un pastizal, pero cuando vamos a hablar de los bosques vamos a hablar de otra historia completamente diferente, porque cada uno tiene sus características particulares. Entonces es necesario hacer ese cambio para poder tener una vida próspera, no solamente la vida humana, sino toda la vida que habita en esta región. Muchas gracias. Gracias, Clara y Florencia. Quería preguntarles qué derechos de la naturaleza ustedes creen que se está violando con la forestoindustria. Bueno, como vimos a lo largo de la presentación, son numerosos los derechos de la naturaleza que se están violando con este tipo de producción. Sin embargo, nosotras queríamos recalcar que se está violando el derecho a la existencia, a la vida de la naturaleza, también a la regeneración, como vimos, a que puedan cumplir con sus ciclos vitales, el derecho a estar libre de contaminación, al agua limpia y al aire limpio. Gracias. Agradezco las